Bien, mis amados hermanos, vamos así ya a iniciar lo que es el estudio de hoy en Profundizando la Biblia. El tema de hoy se titula La fe en la mentalidad hebrea. La fe en la mentalidad hebrea es el título que le damos al estudio de hoy aquí en Profundizando la Biblia. Gracias a todas las personas que nos están siguiendo a través de nuestro canal en YouTube, Profundizando la Biblia. Así que vamos a estar profundizando, desglosando este interesante tema, ya que muchas personas piensan que la fe es algo sencillo, es algo simple, y creemos muchas veces que esa palabra es una sola, y vamos a ver todas las palabras que están escondidas detrás de esa sola, la fe en la mentalidad hebrea. Entonces podemos ver, mis amados hermanos, que el concepto que muchos en general nos damos cuenta que los creyentes o no tienen sobre la fe. Hay muchas personas que tienen una fe o tienen una idea errada o diferente a lo que es en la mentalidad hebrea la fe. Y es simplemente, mucha gente cree que simplemente fe es creer. Muchas veces escuchamos palabras como hay que tener fe. ¿Dónde está tu fe? ¿De qué fe eres tú? Dicen muchas personas, le refieren a otros. Ahora, en el mundo cristiano, mis amados, el verso que la mayoría de las personas conocen y utilizan para explicarlo es el que dice lo que es la fe. Muchas personas dicen, no, ¿qué es la fe? Ahora bien, la fe, mis amados, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ese es uno de los capítulos que más usan las personas. Hebreos capítulo 11 en el verso 1. Ese es el que se cita siempre, ese es el que a la persona se le hace más fácil para introducir lo que es la fe. No, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y ya se quedan ahí, ese es el todo de la fe para muchas personas. Entonces nos damos cuenta que vivimos por fe, no por vista, como dijo Pablo en 2 de Corintios, en el capítulo 5, en el verso 7. En estos pasajes, mis amados, nos dan a entender a nosotros que la fe es creer en algo que no se ve. Por eso es que la mayoría de las personas piensan que el solo hecho de creer que Dios existe, o porque dicen que creen que Yeshua es equivalente a tener fe, pero ¿es fe solamente creer? Si fuera así, mis amados, entonces, ¿por qué Santiago dijo lo siguiente en el libro de Santiago capítulo 2, en el verso 19? Si es así. Tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Santiago capítulo 2, verso 19. Entonces podemos ver, mis amados, que en este pasaje vemos claramente que no basta con creer, ya que hasta los demonios creen y tiemblan. También en el mundo cristiano se entiende que la fe sola no basta, ya que la mayoría conocen el pasaje que dice: así también la fe, si no tiene obra, está completamente muerta. Lo dice Santiago capítulo 2, verso 17, que la fe sin obra es muerta. Entonces, podemos seguir mirando, mis amados, por supuesto, que este pasaje es interpretado, casi el creyente no hace obra, es decir, la bondad, muchas personas se quedan ahí con la bondad para con su prójimo. Entonces vemos que en vano hemos creído si solamente nos quedamos en eso. Y es que en el griego la palabra fe es pistis, del diccionario Strong 4102. En griego la palabra fe es pistis, del diccionario Strong 4102. Ha sido traducida, mis amados hermanos, siempre como fe, es decir, solo una palabra, según ello, explica lo que es la fe. Pero en el concepto hebraico, mis amados, en el concepto hebraico de lo que es fe, es mucho más profundo de lo que usted puede ver a simple vista. Amén. La fe va más profunda de ahí. De hecho, no está traducida como una sola palabra, sino con varias palabras. Estudiando estas palabras, amado, nos va a ayudar a poder entender el concepto de fe y lo que involucra, ya que la fe no viene sola. Hay gente que piensa, no, porque fe es una sola palabra, una sola cosa. Entonces creen que viene sola. La palabra hebrea, mis amados, para fe es la palabra emuná.
en hebreo. La palabra fe en hebreo es la palabra emuná. Se lo puedo deletrear, HNWM. En el diccionario Strong 530, usted lo puede buscar si lo quiere para estar más seguro. En el diccionario Strong 530. Y la única forma de darnos cuenta, mis amados, qué significa esta palabra es ver cómo ha sido traducida, mis amados hermanos, esta palabra en diferentes pasajes de las Escrituras. Cuando buscamos emuná, nos damos cuenta cuando a Moisés se le cansaron los brazos, tomaron una piedra y se la pusieron debajo para que se sentara sobre ella. Luego Aarón y Hur les sostuvieron los brazos, uno al izquierdo y el otro del lado derecho. Y así Moisés pudo mantenerlo firme, emuná, hasta la puerta del sol. Amén. ¿Se va dando cuenta, amado? Una obra, una fe, ahí se puede decir que hubo emuná. Éxodo capítulo 17, en el verso 12. Entonces, amados, es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectos. Es un Dios de verdad, emuná, y no hay maldad en él. Es justo y recto. Dice en el libro de Deuteronomio capítulo 32, en el verso 4. Entonces podemos ver claramente que no se le pedía cuenta a los hombres en cuyas manos el dinero era entregado para que ellos lo dieran a los que hacían la obra, porque ellos lo hacían fielmente, emuná. ¿Se va dando cuenta, amado? Lo que es emuná, lo que es la fe. Segunda de Reyes capítulo 12, verso 15, dice esas palabras que yo le acabo de decir. Entonces, los escogidos, mis amados, como porteros, fueron un total de 212. En sus aldeas se encuentran sus registros, esos registros genealógicos. David, Samuel y el vidente le asignaron sus funciones, emuná. Dice Primera de Crónicas capítulo 9, verso 22. Entonces nos vamos dando cuenta, amado, lo que es la fe, lo que es la palabra emuná, cuántas cosas conlleva. Matatías, uno de los levitas primogénitos de Salum, el coreíta, tenía a su cargo emuná, las cosas que se hacían en sartén. Dice Primera de Crónicas capítulo 9, verso 31. Le estoy desglosando, amado, lo que es la fe, lo que es emuná. Y en Segunda de Crónicas, capítulo 19, verso 9, dice, y le mandó diciendo, procederéis asimismo en el temor del Señor, con verdad, emuná, con corazón íntegro. Mire cuántas cosas, amado. Confía en el Señor y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentará de la verdad, emuná. Salmo 37, verso 3. Entonces, amado, también dice el Salmo 96, verso 13, delante del Señor que vino, porque ha venido a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad, emuná. Salmo 96, verso 13. Entonces, amado, se ha acordado de su misericordia y de su verdad, emuná, para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Salmo 98, verso 3. Amén. Entonces, amado, sigo dándole capítulos y versículos. Isaías 25, verso 1. Señor, tú eres mi Dios. Te exaltaré, te alabaré. Alabaré tu nombre porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad, emuná y firmeza. Isaías 25, verso 1. Se van dando cuenta, amado, lo que es la fe, lo que es la emuná. Recorran las calles de Jerusalén, observen con cuidado, busquen por las plazas. Si encuentran una sola persona que practique la justicia y busque la verdad, emuná, yo perdonaré esta ciudad. Amén. Jeremías capítulo 5, verso 1.
Señor, ¿acaso no buscan tus ojos la verdad? Emunat, golpeaste a esa gente y no les dolió. Acabaste con ellos y no quisieron ser corregidos. Endurecieron su rostro más que una roca y no quisieron arrepentirse. Dice Jeremías capítulo 5, verso 3. Entonces, amado, tensan sus lenguas como arco. En el país prevalece la mentira, no la verdad. Emunat, porque van de mal en peor. Y a mí no me conocen, afirma el Señor. Jeremías capítulo 9, verso 3. Entonces, amado, damos cuenta aquí, en estos capítulos y versículos que estoy dándole, como hemos podido ver, la mayoría de los pasajes, mis amados, la palabra emunat ha sido traducida como verdad. Ahora vemos también la raíz de la palabra emunat. La palabra emunat viene de la raíz amán, mar, Strong 539, libro, o sea, en el diccionario Strong 539, usted lo puede ver, la palabra emunat viene de la raíz amán, mar. Vemos cómo ha sido traducida esta palabra, mis amados, en diferentes pasajes de las Escrituras también. Amén. Entonces nos podemos dar cuenta, mis amados, Abraham le creyó amán a Dios y le fue contado por justicia. Génesis capítulo 15, en el verso 6. Pero trágicamente su hermano menor, así serán verificadas, Amán, sus palabras y no morirán. Ellos lo hicieron así. Génesis capítulo 42, en el verso 20. Concebí yo a todo este pueblo, lo engendré yo, para que no me digas, llévalo en tu seno como llevas la cría, Amán, al que mama, a la tierra que juraste dar a sus padres. Libro de Números capítulo 11, verso 12. Entonces, ya sea que te desvíes de la derecha, Amán, o a la izquierda, tus oídos percibirán a tu espalda una voz que te dirá, este es el camino, síguelo. Isaías capítulo 30, verso 21. Entonces, el Señor aumentará terriblemente tus plagas, y tus plagas, tu descendencia, plaga grande y permanente, Amán, enfermedades malignas y duraderas, Amán. Deuteronomio 28, verso 59. Entonces, tendrá la vida como algo que depende de delante de ti. Estará temeroso de noche y de día y no tendrá seguridad, Amán, de tu vida. Deuteronomio 28, verso 66. Entonces, amado, esta palabra emunat, y que también es traducida amán, nos damos cuenta aquí también, mis amados, en el libro de Deuteronomio 28, verso 66, vemos también en Ruth capítulo 4, verso 16, tomando a Noemí al niño, lo puso en su regazo y lo crió Amán. Ruth capítulo 4, verso 16. Todo Israel desde Dan hasta Berseba se dio cuenta de que el Señor había confirmado a Amán a Samuel como su profeta. Primera de Samuel capítulo 3, verso 20. Entonces, amados, nos damos cuenta en estos capítulos y estos versículos, sigue diciendo, tu casa, tu reino durarán para siempre delante de mí. Tu trono quedará establecido, Amán, para siempre. Segunda de Samuel, capítulo 7, verso 16. La ley, la Torá del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza. Amán, de sabiduría, Él da la sabiduría al sencillo. Como dice el Salmo 19, en el verso 7. Digno de confianza, Amán, son, Señor, tus estatutos. La santidad es para siempre el adorno de tu casa. Salmo 93, verso 5. Las obras de tus manos son verdad y juicio. Fieles, Amán, son todos tus mandamientos. Dice el Salmo 111, verso 7. Por eso, así dice el Señor, he aquí, yo he puesto a Sión por fundamento una piedra aprobada, angular, preciosa,
de cimiento estable. El que crea Amán no se apresure, dice Isaías capítulo 28 en el verso 16. Alza los ojos y mira a tu alrededor, todos se reúnen y acuden a ti. Tus hijos llegan desde lejos, tus hijas la atraen. Amán en brazos. Isaías capítulo 60 en el verso 4. En aquel tiempo Ezequías quitó el oro de las puertas del templo del Señor y de los postes. Amán, de las puertas que él mismo Ezequías, rey de Judá, había revestido de oro, y lo entregó al rey de Asiria. Segunda de Reyes capítulo 18 verso 16. Nuestros reyes, nuestros gobernantes, nuestros sacerdotes, nuestros padres no pusieron por obra tu ley, la Torá, ni atendieron a tus mandamientos, ni a los testimonios, son que los amonestaban. Dice Nehemías capítulo 9 en el verso 34. Sigo dándole capítulo y versículo, amado, para que ustedes tengan la idea y entiendan en cuáles lugares de la Biblia menciona la palabra emuná, algunas con una diferencia, que hay un sitio en algunos lugares, en algunos capítulos, que lo menciona como Amán, que es lo mismo que emuná. A causa pues de todo esto nosotros hacemos fiel Amán, pacto, y lo escribimos firmada por nuestros gobernantes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Dice Nehemías capítulo 9 verso 38. Se reunieron sus hermanos y sus principales para declarar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumpliría todos los mandamientos y decretos y estatutos del Señor nuestro Dios, como dice Nehemías capítulo 10 en el verso 29. Cuando analizamos, mis amados, todo el contexto de los escritos y las palabras que se han usado para poder explicar lo que es fe, mis amados, podemos decir que la fe es algo seguro, establecido y fiel, en lo que podemos confiar y creer que son verdad. Pero sobre todas las cosas, mis amados, debemos entender que esta fe que profesamos está estrictamente ligada a la palabra, y es decir, la Torá del Señor, donde están sus mandamientos y sus estatutos, que son el camino seguro por los cuales el Señor, y nos damos cuenta también que el ser humano que ha depositado su confianza en el Dios del universo debe caminar. Y por eso es que cuando decimos, mis amados hermanos, amén, cuando usted le dice amén, estamos confirmando la verdad de lo que se ha dicho. Usted está confirmando la verdad de lo que se ha dicho. Amén. Sí. Entonces el espíritu de fe, mis amados, se basa en la palabra de Dios y habla conforme a lo que la palabra dice. Pablo dijo: pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Dice 2 de Corintios capítulo 4 en el verso 13, ahí hablando Pablo. A pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas o los escasos recursos, mis amados hermanos, del espíritu de fe, proclamando la verdad de la palabra, y no se mueve, usted se mantiene firme. Es la certeza y la convicción de las cosas que no se ven. Entonces podemos ver, mis amados, que esto es fe. Y sin esta convicción y certeza en Dios y en su palabra, es imposible agradar a Dios. Romanos capítulo 10, en el verso 17, dice la palabra de Dios: la fe brota de una sola fuente. Así que la fe es por el oír, y el oír es por la palabra de Dios. La fe solamente viene y se desarrolla por el oír la palabra de Dios. A la medida, mis amados, de que uno escucha con su corazón la palabra de Dios, tendrá la capacidad entonces para tener fe, y en el Espíritu se encargará y nos guiará a toda verdad. Su palabra, mis amados oyentes, es verdad. La palabra de Dios es verdad, es veraz. En Romanos capítulo 3, en el verso 31, dice Pablo: luego por la fe invalidamos la ley de la Torá.
de ninguna manera, más bien confirmamos la ley. Amén. Romanos capítulo 8, verso 5 al verso 8, dice Pablo: los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Dice Romanos capítulo 8, verso 5 y verso 8. Entonces, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. En conclusión, mis amados hermanos, podemos decir que la ley de Dios, la que nos da vida, si caminamos en ella, si la obedecemos, si nos sometemos a ella, nos da vida. Su palabra es verdad firme, segura, palabra fiel y fidedigna, a la que podemos, mis amados hermanos, confiar si nos sujetamos a ella. Pero si rechazamos los mandamientos y estatutos de Dios y caminamos como en el mundo, en desobediencia, que fue por esta causa, mis amados hermanos, la desobediencia que vino, por ahí fue que vino el pecado, y por consiguiente la muerte en el mundo. Y sabemos que si Dios no cambia, mis amados hermanos, Él puede hacer un milagro en tu vida, Él puede cambiarte, Él puede restaurarte. Entonces en Isaías capítulo 40, verso 8, la Biblia nos declara y nos dice: la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Mateo capítulo 5, verso 17 dice: no piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularla, sino a darle cumplimiento. Y en primera de Juan capítulo 13, en el verso 4 dice: todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. Entonces, mis amados hermanos, le hemos desglosado, le hemos explicado, hemos estudiado detalladamente, capítulo por capítulo, versículo por versículo, con las raíces hebreas y los usos y costumbres de las tierras judías, lo que es la fe en la mentalidad hebrea. Lo que es la fe en la mentalidad hebrea, emuná. Se lo hemos explicado, se lo hemos desglosado, se lo hemos detallado en esta preciosa hora, esperando que este estudio de hoy sea de gran bendición para su vida espiritual, le sirva para afirmarnos más en los caminos del Señor, le creamos más a Dios y amemos más su palabra. Amén. Y busquemos más del Señor. Así es que el título del estudio de hoy aquí en Profundizando la Biblia es La fe en la mentalidad hebrea. Era el título de hoy. Gracias a todos los que nos están siguiendo a través de nuestro canal en YouTube. Ahí estamos 24 horas con los estudios bíblicos que le titulamos, le pusimos como nombre Profundizando la Biblia. Usted puede buscarnos ahí en YouTube y ahí va a encontrar todos estos estudios con profundidad de la Torá, de la palabra del Señor. Gracias por su tiempo, gracias por escucharnos. El pastor Raúl Álvarez con todos ustedes. Shalom ul brajot, paz y bendiciones.